Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de creación de una base de datos en Microsoft Access. En este tercer video vamos a ver la relación de tablas y la inserción de datos. Los objetivos son crear las relaciones entre tablas e insertar datos en el orden correcto y atendiendo a los datos previos de otras tablas. Los pasos que vamos a seguir son cerrar todas las tablas que estén abiertas, seleccionar las tablas y crear las relaciones entre tablas usando las llaves primarias y foráneas, e insertar datos en las tablas comenzando por las tablas primarias o catálogos y prosiguiendo con las tablas secundarias. Para crear las relaciones entre tablas, primero vamos a cerrar todas las tablas que tengamos abiertas. Vamos a ir al menú Herramientas de bases de datos. En el grupo Relaciones seleccionamos Relaciones. Y si no nos abre la ventana de tablas, podemos seleccionar el comando Mostrar tabla. De esta lista vamos a seleccionar todas las tablas presionando la tecla Shift y seleccionando hasta la última. Presiono el botón Agregar y después el botón Cerrar. Voy a acomodar mis tablas a modo de que pueda tener mayor facilidad para crear las relaciones, muy similar a como se los mostré en el video 1, donde se mostraba todas las tablas que íbamos a crear. Bien, una vez que tengo acomodadas mis tablas, entonces voy a empezar a crear las relaciones. Lo primero que voy a hacer es crear la relación entre categoría y producto. Observen cómo tengo algunas tablas como categoría, unidades, medida y sucursal, que no van a depender de otras tablas. Es lo que nosotros llamaríamos como tablas principales o catálogos. Entonces voy a utilizar el catálogo de categoría, doy clic en el campo principal o llave primaria y sin soltar el botón arrastro hasta lo que sería mi llave foránea, que es clave categoría en la tabla productos, y suelto. Se va a mostrar este cuadro donde podemos modificar las relaciones. Observen cómo en la columna del lado izquierdo se muestra el campo de categoría, en la columna del lado derecho se muestra el campo de la tabla producto. Voy a seleccionar la casilla que dice Elegir integridad referencial y actualizar en cascada los campos relacionados. Exigir integridad referencial significa que yo no voy a poder agregar un producto con una clave de categoría que previamente no exista en la tabla de categoría. Y cuando actualizamos en cascada es que si yo modifico una clave en la tabla categoría, automáticamente se modificarían los datos relacionados en la tabla productos. Voy a dar clic en el botón de crear y de esta manera se crea la relación. Acuérdense que esta es la relación que les había explicado, uno a muchos, que significa que una categoría puede estar relacionada con uno o muchos productos, pero que un producto solamente va a pertenecer a una categoría. La siguiente relación que corresponde hacer es de unidades de medida, donde selecciono el campo CBE unidad y lo voy a relacionar con la llave foránea en productos, clave unidad medida. Igual selecciono la casilla Exigir integridad referencial y actualizar en cascada los campos relacionados. Clic en Crear. Ahora voy a relacionar la tabla sucursal, el campo CB sucursal, con la tabla Movimientos Inventario y el campo CB sucursal. Selecciono las casillas de verificación de Exigir integridad referencial y actualizar en cascada y botón Crear. Y por último voy a relacionar la tabla de productos con la de movimientos inventario a través del campo CB producto. Se dan cuenta, siempre voy desde el campo que es la llave primaria hacia el campo de la llave foránea. Con esto ya tenemos creada la relación entre tablas.
guardo y podemos proseguir a crear ya propiamente los datos dentro de cada tabla. Bien, para empezar a agregar datos es importante que primero veamos el orden en el que debemos de llenar datos dentro de la base de datos. En este caso, como les había explicado, hay tablas que se les llama principales o catálogos, que son las que no dependen de otras tablas, por lo cual son las primeras que podemos empezar a llenar con datos. Ejemplos serían la tabla categoría, la tabla unidades de medida y la tabla sucursal. Una segunda tabla que podemos empezar a llenar datos o posterior a estas tres sería la tabla productos. Esta tabla productos sí depende de dos tablas, por lo cual primero debe de haber contenido, datos en la tabla categoría y unidades de medida antes de que podamos añadir datos a la tabla de productos. Y finalmente la que vamos a llenar es la tabla de movimientos inventario, ya que depende tanto de la tabla sucursal como de la tabla productos. De tal manera que ese es el orden en el que nosotros podemos empezar a agregar datos a nuestras distintas tablas. Voy a cerrar las relaciones y voy a empezar entonces a abrir la tabla de categoría. Aquí, como les había indicado, la clave de categoría va a ser un número automático, se va a ir generando de forma automática, por lo cual no tengo que escribir nada en este campo. Voy a ir directamente al nombre de categoría, por ejemplo, voy a escribir bebidas. La siguiente categoría va a ser, por ejemplo, congelados. Se dan cuenta, automáticamente va agregando un número consecutivo a lo que es la clave de categoría. Voy a agregar ahora en la tabla unidades medida. Igual, clave unidad es un autonumérico, se agrega de forma automática y en orden consecutivo. Bien, la primera unidad de medida que voy a anotar va a ser litros. La siguiente va a ser kilos. Nuevamente, si se dan cuenta, va agregando de forma automática y secuencial las claves de la unidad de medida. Obviamente, si ustedes requieren una clave específica que conste de números y letras, en ese caso tendrían que crear clave unidad, por ejemplo, de un tipo texto corto o algo similar, para que ustedes indiquen específicamente cuál va a ser la clave del producto. En este caso yo elegí que lo haga de forma automática. Bien, decíamos que la siguiente tabla que podemos rellenar es la tabla sucursal, donde igual va a ir rellenando la clave de sucursal de forma automática. El nombre de sucursal va a ser, por ejemplo, San Mateo. La dirección es Naucalpan y el gerente es Jorge Ramos. ¿Sí? De forma automática se va guardando. Bien, ya tengo mis tres catálogos. Ahora sí ya puedo continuar con lo que sería la tabla de productos. Igual la clave del producto la va a asignar de forma automática, pero el nombre del producto, por ejemplo, quiero poner leche. La categoría 1 era bebidas, por lo cual voy a poner 1. La unidad 1 era litros, por lo cual voy a poner 1. ¿Sí? Y quiero que observen lo que sucede si quiero agregar un producto. Vamos a suponer que quiero poner tortillas. Tortillas no se encuentra en la categoría de bebidas ni en la categoría de congelados. ¿Qué sucede si yo quiero poner la categoría 3? ¿Sí? Y la clave de unidad 4. Me va a mandar un error, un mensaje de error,
porque la unidad de medida 4 no existe, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo a qué se refiere eso de integridad referencial. No puedo agregar una clave de producto o un producto con una clave de unidad que previamente no fue dada de alta en la tabla de unidades de medida. Por lo cual, entonces, tengo que corregir a datos que sí existan. ¿Sí? Como verán, ya estoy utilizando clave de categoría y clave de unidad que sí existen, por lo cual me permite agregar estos datos. Bien, lo último que tendríamos que agregar es en la tabla de movimientos inventario. Puedo colocar una fecha seleccionándola del calendario, la clave de sucursal, que ya tenemos una clave que es la 1, el producto 1. Decíamos en el video anterior que voy a identificar las entradas al almacén con el número 1 y las salidas con el número 2. Vamos a suponer que tengo entrada de 50 unidades. En existencia anterior ya había 100 unidades, por lo tanto la existencia actual automáticamente la calcula en 150. ¿Sí? Vamos a agregar otro registro del mismo día, sucursal 1, pero ahora ya es el producto 2, lo voy a registrar como salidas, salen 10 unidades y la existencia anterior era 130. Si se dan cuenta, perdón, aquí es menos 130. Si se dan cuenta, automáticamente me calcula, el menos 10 es acá. En unidades salen menos 10, la existencia anterior son 130 y calcula la nueva existencia en 120. Esto es lo que me permite identificar si es una salida. Dado que es salida, está identificado con la clave 2, el número se debe de indicar en negativos y lo que hace en el campo calculado es sumar 130 más lo que tengo en unidades, que es menos 10. De esta manera, la nueva existencia sería 120. Esta es la forma en que debemos de agregar los datos de una forma correcta, identificando primero cuáles son los catálogos, las tablas primarias o principales, que no dependen de otras tablas, son las primeras que tengo que llenar, y cuando llene tablas secundarias como productos, tengo que agregar en las llaves foráneas como clave CAT y clave unidad datos que sí existan previamente en las tablas correspondientes. Igual en el caso de movimientos inventario, tengo que agregar clave de sucursal y clave de producto que previamente existan en las respectivas tablas. Bien, en este tutorial creamos las relaciones entre tablas e insertamos datos en el orden correcto, comenzando por agregar datos en las tablas primarias que no dependen de otras tablas y después llenando las tablas secundarias que sí dependen de otras tablas. En el siguiente video vamos a ver la creación de consultas.